Arratsaldeon, buenas tardes a todos y todas. En principio estamos todos los grupos. El Partido Socialista no ha excusado formalmente su presencia, pero me consta que por los medios de comunicación sí que ha manifestado su incomparecencia al pleno de hoy, con lo cual no hace falta tener la cortesía de esperar. En primer lugar, ya de carácter de pleno extraordinario y urgente, tenemos que votar esa urgencia, con lo cual, sin más, pasamos a votar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra? Vale. Declarada la urgencia, pasaríamos al único punto del orden del día, que es la aprobación de una declaración bajo la denominación de basta de ataques a los ayuntamientos del cambio. El procedimiento que vamos a seguir va a ser que se dé lectura en euskera por parte de Xabi Maiza y en castellano por parte de Imanol Mosso. A continuación daremos la ronda de intervenciones a los grupos políticos y, si es necesario, abriremos un segundo turno de intervenciones para finalizar con la votación. Simplemente señalar, por centrar un poquito el pleno, que si se ha convocado con esta urgencia y en este momento ha sido pues por las detenciones que hubo ayer, pero fundamentalmente porque es en la tercera ocasión que nos mete la delegación de gobierno al Ayuntamiento de Burlada, en este caso, en dos casos representados por Salvador, pero en su condición de cabeza visible del Ayuntamiento de Burlada y de la mayoría del Ayuntamiento, en intromisiones políticas que ha tenido la delegación de gobierno y que creemos que ya son suficientes y que se debe decir un basta ya, un vale, un ya les vale, y que nos dejen poder trabajar tranquilamente. Sin más, cedo la palabra a Xabi. Polizia Nazionalak atzo, herriko hainbat bizilagun atxilotu eta Burlatako alkatea bera polizia egoitzan deklaratzera deitu ondoren, honakoa izenpetzen dugun taldeok ondorengo adierazpena aurkezten diogu osoko bilkurari. Lehenengoa, udalak torturaren aurka herrian egindako horma irudi batekin lotura duten aipatu atxiloketak zein Polizia Nazionalak abiatutako ikerketa prozedura salatzen ditu. Burlatako bizilagunen oinarrizko eskubide eta askatasunen kontrako eraso larriak baitira. Erasotutako pertsona guztienganako laguntza eta solidaritatea ere adierazi nahi du. Bigarrena, udalak zentzugabekariatzat hartzen du torturaren errealitatearen inguruan iritzia eman edota salaketa egitea irain delitutzat hartzea. Izkutatu nahian, estatuak erabilitako bitarteko guztiak gaindituz eta besteak beste, Nazio Batuen erakundea edo Estrasburgoko Europako giza eskubideen auzitegia bezalako ospe handiko naziarteko erakundeen bermearekin, geure herrian eman diren aitortza anitzek egiaztatzen duten jokamoldea. Hirugarrena. Aldaketaren udal honek 2015ko ekainean osatu zenetik, gobernuaren ordezkaritzatik egiten zaizkion eraso guztiak ere salatzen ditu. Aurrenekoan, dirua bidegabeki erabiltzeagatik, prebarikatzeagatik eta biktimak iraintzeagatik akusatuak izan ginen. Dispertsioak presoen zenidengan eta langunengan dakartzan ondorio zoritxarrekoak salatuz. Aspaldi, herrian egiten den ekitaldi bat jaietako liburuzkan sartzeagatik. Ondoren, Espainiar Estatuaren bigarren errepublikaren bandera kentzeko oharpena eginez, zeina ideologiak baldintzatutako estatu baten aldeko aldarrikapena eginez apirilaren 14ean jarri genuen. Oraingoan berriz, Guardia Zibila iraintzeagatik akusatu gaituzte. Torturaren aurkako nazioarteko egunean tortura salatuz egindako horma irudi bat egiteko baimena emateagatik. Hortaz, modu berean, ondorengoa adosten dugu. Lehenengoa, gobernuaren ordezkaritzak geure udalaren jardunean egiten dituen eskusartze politikoak bertan bera uzteko eskaria egiten dugu. Bigarrena, giza eskubideen bortxaka adierazpen guztien inguruan egindako udal hitzarmen guztien berrespena egiten dugu. Eta hirugarrena, apirilaren 22an ostiralarekin Larrañetako plazan, arratsaldeko 7 aldaketaren udalei eraso gehiagorik ez, lelopean burutuko den elkarretaratze isilean, parte hartzeko deia egiten diogu herritarrei. Eskerrik asko, Xabi. Hitza daukazu, Imanol. Tira la palabra. Propuesta de acuerdo.
asunto basta de ataques a los ayuntamientos del cambio. Aldaketaren udalei eraso gehiagorik ez. Ante las detenciones practicadas por la Policía Nacional de vecinas y vecinos y la citación a declarar independencias policiales al propio alcalde del Ayuntamiento de Burlada en el día de ayer, los grupos abajo firmantes, Cambiando Burlada, Burlada Aldatuz y Euskal Herria Bildu, presentan al Pleno la siguiente declaración. 1. El Ayuntamiento denuncia las citadas detenciones y el procedimiento de investigación abierto por la Policía Nacional en relación a un mural contra la tortura realizado en la localidad, porque suponen un grave ataque a los derechos y libertades fundamentales de vecinas y vecinos de Burlada y muestra su apoyo y solidaridad con todas las personas afectadas. 2. El Ayuntamiento considera que es un verdadero despropósito calificar como delito de injurias el hecho de opinar y denunciar sobre la realidad de la tortura, una práctica constatada en nuestra tierra por infinidad de testimonios que, pese a todos los medios utilizados por el Estado para evitar su visibilización, han sido avalados en informes emitidos por prestigiosas instituciones internacionales, entre ellas la propia ONU y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. 3. Este Ayuntamiento del Cambio denuncia el ataque que viene sufriendo por parte de la delegación del Gobierno desde su constitución en junio del 2015. Primero, acusados de malversar fondos, prevaricar, enaltecer y humillar a las víctimas por incluir un acto festivo realizado desde hace más de una década en nuestro pueblo dentro del folleto de las fiestas y cuyo único objetivo era y es denunciar una política penitenciaria de dispersión, con las nefastas consecuencias que la misma implica a familiares y amistades de los encarcelados. Después, advirtiéndonos para retirar la bandera de la Segunda República del Estado español, colocada el 14 de abril, en reivindicación de un Estado no condicionado por la biología. Y ahora, acusándonos de injuriar y calumniar a la Guardia Civil por autorizar un mural de rechazo a la tortura con ocasión del Día Mundial contra la Tortura. Por ello, igualmente acordamos, primero, exigir el cese inmediato de las intromisiones de carácter político de la delegación del Gobierno en la actividad municipal de nuestro Ayuntamiento. Segundo, ratificarnos en todos los acuerdos municipales que han denunciado la violación de los derechos humanos en todas sus expresiones. Tercero, convocar a la ciudadanía a una concentración silenciosa en la Plaza de las Heras el viernes 22 de abril a las 19 horas bajo el lema «Basta de ataques a los ayuntamientos del cambio». Gracias, Imanol. Abrimos el turno de intervenciones de los grupos. Izquierda Unida, Alfredo. Sí, bueno, yo lo que quería empezar a decir es que aquí en este pleno a veces se me acusa de mezclar churras con merinas muchas veces y de mezclar temas. Y esta propuesta de acuerdo yo creo que va en esa línea de mezclar churras con merinas, porque se mezclan aquí muchas cuestiones. No todas tienen que ver con lo que se pretende condenar, creo yo, sino que también hay una especie de autobombo y autoexaltación, de la que luego me ocuparé. Y bueno, por empezar por una cuestión, ayer hablábamos, ¿no?, en la comisión de que a veces en política se evoluciona, y bueno, vamos evolucionando con alguna cosa, y hemos pasado, por ejemplo, de la bandera republicana con crespón negro el día del comienzo de las fiestas de Burlada, ahora, como es la bandera de la Segunda República del Estado español. Ahora es ese el sonsonete que se pone. Yo tengo aquí la bandera de la Segunda República del Estado español, que obviamente tiene alguna diferencia, aparte del tamaño, con la que se puso en la fachada de este ayuntamiento, y es el escudo. La bandera que se puso en la fachada de este ayuntamiento es la bandera republicana, y no la de la Segunda República del Estado español. Por cierto, que cuando pregunté en el pleno del mes de marzo sobre los actos republicanos, no se incluyó en esa iniciativa y por eso hice yo una solicitud para que se pusiera la bandera, aunque luego el equipo de gobierno pues se haya apropiado de esa iniciativa. Pero bueno, esa es otra cuestión. Siguiendo por la cuestión de las torturas. Decía recientemente en La Habana el presidente de Cuba, el camarada Raúl Castro, a un periodista estadounidense que le dijera a ver qué país
cumplía a rajatabla y al 100% con los derechos humanos. Y obviamente la respuesta es sencilla, porque por desgracia en este mundo todavía no hay un país que respete al 100% los derechos humanos. Y en España, evidentemente, hablando de la tortura más de forma específica, la tortura se practica. Podemos entrar a debatir, como entramos en el Pleno cuando se presentó la anterior moción en el mes de marzo, si de manera sistemática y generalizada o de manera más o menos accidental o de manera episódica. Pero que existen casos de tortura es evidente. Y no solo existen casos de tortura, además, en Euskal Herria, sino en el conjunto del Estado. Hay una involución general, tanto en Europa como en España. Los países y los estados no son islas y acaban afectados por lo que surge en el entorno. En Europa tenemos todos los recortes de libertades que se disfrazan con leyes antiterroristas. Y existe, al menos por mi parte, una preocupación evidente ante el auge de tendencias políticas de extrema derecha que cada vez rayan más en el fascismo. Es una respuesta lógica, abominable pero lógica, del sistema capitalista cada vez que se ve en dificultades como pasa ahora mismo. Y en España pues hemos tenido desde hace mucho tiempo y seguimos teniendo pues muchos ejemplos de lo que está pasando. Tenemos la ley de partidos, que es un poco más antigua. Por cierto, que con esa ley de partidos, tal vez alguno, por ejemplo, el partido que está en el gobierno de España actualmente debería estar ilegalizado, si se aplicara la propia ley que él mismo aprobó. Tenemos el tema de la dispersión de presos y presas, tenemos la doctrina Parot, la ley Mordaza, la cadena permanente revisable. En Izquierda Unida siempre se ha condenado sin ambages todo este tipo de leyes y de regulaciones. Y del mismo modo que hemos condenado, por otro lado, también los actos terroristas. Siguiendo con las cuestiones que habla de esta propuesta de acuerdo, pues está la más específica, ¿no?, la que ha levantado todo este movimiento, que es la puntada del mural contra la tortura. Bueno, todos los grupos políticos, ya hablábamos también en el pleno pasado, lo hablaba yo, de que sí, que somos personas, le daba la razón al señor alcalde, pero personas con ideología. Y los grupos políticos se componen de personas con ideología. Y ya en todos los grupos políticos nos conocemos y sabemos de qué pie cojeamos. Por ejemplo, y retomando el tema de la República, cuando yo reivindico la República, todo el mundo tiene en la cabeza que yo no estoy reivindicando, por ejemplo, una república presidida por José María Aznar. Eso es obvio. Y entonces, cuando un determinado grupo hace una pintada, en este caso contra la tortura, aunque no especifique, sabemos lo que está diciendo. Pero bueno, es cuestión de decirlo claramente. Yo ahí no me meto. Ya he sido muy claro al principio afirmando que evidentemente en España existe la práctica de la tortura y que esa práctica está avalada por multitud de datos y bueno, simplemente es que cuando se dice no, es que la pintada no decía nada, era algo genérico en contra de la tortura, bueno, ya digo, es como si yo hubiera pintado pues, una bandera republicana en esa pared. Todo el mundo sabe qué tipo de república defiendo. Y la parte del texto que tengo que decir que no me gusta nada, que no comparto, es todo el autobombo y la autoexaltación sobre el tema de los ayuntamientos del cambio. Sobre todo, puede ser una cosa mía personal y particular, porque le he cogido manía a esa expresión ya. Y especialmente en estos tiempos, ¿no?, que se recurre a esa expresión pues para incluir en ella, yo qué sé, a Ciudadanos, para hablar del gobierno del cambio en España. Entonces, le tengo ya la misma manía a esa expresión que puedo tenerla la palabra emprendimiento o emprendedor, porque en realidad es una expresión que no dice nada, porque el cambio puede ser que ya no está UPN, que han venido otros, pero que pueden estar practicando las mismas políticas que UPN.
Lo dije en la sesión de investiduras. El cambio a secas no vale, no significa nada. Un cambio es que antes estaba el señor Juan Carlos González y ahora está el señor Chema Noval. Eso ya es un cambio en sí. Pero si no hay otra cosa, pues no vale de nada. El cambio, a mi modo de ver, debe tener unos apellidos concretos y de izquierdas, y esto último, al menos en Burlada, está aún por ver. Y yo creo que con estas expresiones que utiliza con el tema de los ayuntamientos del cambio, del ayuntamiento del cambio, yo creo que hay una pretensión, por un lado, de erigirse en mártir, a no ser que se crea el equipo de gobierno que el único ayuntamiento del cambio en toda Navarra es el de Burlada, porque lo que está pasando solo está pasando en Burlada. En otros ayuntamientos del cambio no está pasando lo mismo. Y, además, en un gobierno, darles una apariencia de gobierno municipal de tendencia radical. Y, en el fondo, pues este tipo de cosas, y lo tengo que decir también como denuncia a lo que se ha venido haciendo contra el alcalde y los grupos municipales que ocupan el gobierno, que ostentan, mejor dicho, ostentan el gobierno municipal en este ayuntamiento, pues casi es hacerles un favor desde el punto de vista político. Porque cada vez que se hace una operación de estas, pues se les lava más la cara, porque claro, así sale gratis luego el no hacer otras políticas. Y por último, 3 apuntes. Uno sobre la defensa de los derechos humanos, que se trae a colación habitualmente en el pleno de este ayuntamiento. Yo creo que tenemos que ser realmente muy inflexibles en esa defensa de los derechos humanos, pero defensa de los derechos humanos para todo el mundo. Porque también para las mujeres y niñas que sufren tráfico sexual y trata, o para los niños y niñas que sufren toda clase de abusos. Y aquí el equipo de gobierno, pues esos derechos, por ejemplo, pues no los ha contemplado y ha votado en su contra. Otro apunte sobre la defensa de la libertad de expresión. Yo también defiendo, por supuesto, la libertad de expresión, pero aprovechando que aquí hay mucha gente, pues quiero defender también la libertad de expresión para la organización en la que milito. Y no que depende qué carteles se coloquen en este pueblo, pues desaparecen más rápido que pronto. Y también defiendo la libertad de expresión para los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento, sin ser que se les tenga que decir que en su centro de trabajo, bueno, tienen unas limitaciones y tienen que respetarlas. Y el último apunte, para finalizar, pues hombre, cuando se habla de cambio se supone que también se habla del talante del equipo de gobierno. Que yo sepa, cuando se trajo el tema de la dispersión de presos y de las torturas y no sé qué, hubo 3 grupos que votamos a favor de esa moción. Y a mí me da la sensación que ahora se está redactando una propuesta de acuerdo para 2. Lo que he dicho antes, para así, de manera más nuclear, que el equipo de gobierno pues se dé autobombo todo lo posible. Pues bueno, pues en ese sentido yo le voy a hacer caso, en este caso, valga la redundancia, al señor alcalde, y me voy a quedar, no como hacen los grupos del equipo de gobierno muchas veces, con el fondo de la moción y no con la forma de la moción. No voy a hacer como lo que sucedió con el trabajo infantil, ¿verdad, Imanol? Que si lo explicas te apoyaremos, pero luego, oye, aunque lo hayas explicado, pues lo vamos a rechazar. Entonces, el tema es que me voy a quedar con el fondo y no con la forma, y se van a tener que fastidiar, y voy a apoyar esta propuesta de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. UPN. Bien, nosotros vamos a hacer una intervención más breve por aquello de que no vamos a mezclar churras con merinas, que se le reprochaba al alcalde
lo de mezclar en esta declaración churras con merinas y acabo de oír una intervención que no sé cuántas razas de ganado lácteo mezcla. Nos vamos a centrar en la propuesta de resolución que se nos trae al Pleno. Vamos a intentar no hablar de la tortura. Yo creo que ya se debatió en un Pleno. Nosotros hemos manifestado públicamente que estamos en contra de la tortura y lo que censuramos es la denuncia sistemática y generalizada por ciertos sectores de la tortura de manera permanente. Y hay muchas torturas en este mundo. No las voy a relacionar porque ya he dicho que no queremos hablar de ellas. Nos vamos a centrar en el pleno de hoy, que el señor alcalde ha convocado de manera urgente y con una celeridad, que luego dice que le llaman y le citan para declarar. Se le ha olvidado hasta colgar el cuadro con las prisas del jefe del Estado. Cuando le llamen luego para preguntarle por estas cuestiones, pues le echará la culpa a otros. Dirá que en fin, que somos todos muy malos y que nos persiguen. Bien, este pleno a mí me recuerda a esos niños que cuando sacan malas notas en la escuela pone como excusa que es que le tienen manía. En este caso, los que le tienen manía al señor alcalde, repito, al señor alcalde, no a este ayuntamiento, que no es el ayuntamiento al que se persigue. Los presuntos delitos, porque en mi opinión jurídica no la voy a dar, porque se podría malinterpretar, pero los presuntos delitos los cometen las personas físicas. Y en este caso le tienen manía la Audiencia Nacional, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Delegada del Gobierno, las fuerzas del régimen. Todos le tienen manía. Porque, como bien ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, esto solo pasa aquí. Es que esto solo pasa aquí. Por lo menos con la reiteración que se nos menciona en esta declaración, que hasta 3 veces algún alcalde ha tenido que acudir a declarar por alguna cuestión concreta, una vez, otro alcalde otra vez, pero en este caso en Burlada 3 veces. Entonces, frente a esta situación, se aprovecha y, como bien se ha dicho, se mezcla todas las cuestiones que ha habido y se introduce en una declaración hablando de las fiestas patronales, de la bandera republicana, de las detenciones de ayer, y lo que se pide es una adhesión inquebrantable. Oiga, que es que me están maltratando, que es que quiero el apoyo porque esto no puede ser, esto es una injusticia. Bueno, pues ya se resolverá y se verá si es una injusticia, si es un error, si es un exceso o si se archiva todo definitivamente. Pero lo cierto es que cuando se producen estas cuestiones, a ver si vamos a tener un accidente y desnucamos al monarca y la liamos. Luego lo hace en un manifiesto que falsea la realidad. Falsea la realidad y vuelve con las excusas de siempre. Vuelve con las excusas de que pues que es que antes se había hecho esto y sin embargo a mí se me llama y a los demás no. Yo no he cometido ninguna infracción. Yo creo que hay que ser más cuidadoso porque lo que no podemos es pretender tener impunidad. Y yo sé que esta expresión no gusta, pero es que estamos en un Estado de Derecho en el que tenemos unas normas, nos gusten o no. Nos gusten o no. Yo sé que ese señor que acaban de poner ahí, pues no le resulta muy simpático a muchos ciudadanos de este país. ¿Qué le vamos a hacer? Pero tenemos una ley que nos dice que tiene que presidir los salones de plenos, por lo menos en las sesiones plenarias. Digo por lo menos en las sesiones plenarias porque suele estar por ahí deambulando por el ayuntamiento, conociendo las dependencias municipales. Pues eso que se lleva el hombre. En fin. Voy a acabar porque es que ya digo que no quiero hacer sangre con esta cuestión porque además he insistido siempre que esto ayuda poco.
que aquí parece que siempre ha habido un sector, antes les llamaban las fuerzas del régimen, UPN, etcétera, que éramos los que crispábamos, los que enfrentábamos, y es que seguimos igual que siempre. No avanzamos un paso. Cuando no es una campaña denunciando una cuestión, y no voy a entrar en el detalle de lo de ayer, repito, no voy a entrar en el detalle de lo de ayer, porque es que, pues bueno, creo que afortunadamente comieron todos en su casa. Yo lo que quiero censurar es el comportamiento, en este caso, del señor alcalde. Creo que este pleno era innecesario. Gracias, Juan Carlos. EH Bildu. Bai, eskerrik asko, arratsaldeon denori. Absurdo o kafkiano, así es como se ha calificado la operación policial de ayer en la que fueron detenidas 8 vecinos y vecinas de este pueblo. 8 personas que su gran delito es el de estar comprometidas, como tantas otras, en denunciar la práctica de la tortura. Una operación policial que rozaba lo absurdo, tal y como admitió uno de los policías que participó en la operación a uno de los detenidos. Para nosotras esta operación es una vergüenza inaceptable, no solo porque las detenciones de ayer se llevaron a cabo sin ninguna orden judicial, sino porque fue desproporcionada e injustificada basándonos meramente en los hechos. Resulta especialmente absurdo el montaje de ayer cuando hace escasos días incluso el juez de Prada de la Audiencia Nacional afirmó que en el Estado español se ha utilizado de forma clara la tortura y el Poder Judicial ha mirado hacia otro lado. Cuando prestigiosos forenses como Paco Echeverría afirman rotundamente que la utilización de la tortura en el Estado español se ha realizado de forma sistemática, o cuando personalidades referenciales de diferentes ámbitos del Estado español acaban de firmar un manifiesto denunciando la práctica de la tortura en el Estado español. Recordamos así cómo, coincidiendo con el Día Internacional de la Tortura, se solicitó permiso para realizar un mural que hoy se ha convertido en icono de la denuncia de la práctica de la tortura. Un mural considerado por la delegación del Gobierno español en Nafarroa como injurioso y que calumnia a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero que lo único que expresa y deja en evidencia es que este pueblo está y seguirá estando en contra de la tortura por muchas operaciones policiales que se quieran montar. Y tenemos claro que no vamos a consentir que se criminalice y se persiga la denuncia de la tortura. Volvemos a expresar nuestra solidaridad con Iker Moreno y hoy más que nunca con su familia, que tuvieron que vivir el castigo de denunciar lo vivido por Iker, así como con el resto de los y las detenidas en el montaje de ayer. Nos reafirmamos así en el acuerdo del pasado 22 de marzo, donde este pleno tomaba en consideración el informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y el informe del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, y que instaba además al Gobierno español a eliminar todos y cada uno de los estamentos que posibilitan la tortura, en especial el régimen de incomunicación, y también al cumplimiento efectivo de los compromisos imperativos establecidos en la Convención contra la Tortura. Mostramos nuevamente también nuestra solidaridad con todas aquellas personas que han sufrido torturas y malos tratos, y además volvemos a instar al Gobierno español a derogar la legislación antiterrorista y la desaparición de la Audiencia Nacional, por cuando no cumple las garantías procedimentales al no realizar las investigaciones necesarias ante la denuncia de torturas y por admitir como pruebas declaraciones obtenidas bajo las mismas. Queremos invitar y animar a otros ayuntamientos a trabajar en este sentido para facilitar y dar a conocer el relato de las personas torturadas que en tanto se empeñan en ocultar desde distintos estamentos del Estado. Denunciamos también un nuevo ataque al trabajo de este ayuntamiento, que hace más de un año se comprometió a propiciar iniciativas para que todas las personas que han sufrido cualquier vulneración de derechos humanos puedan tener su reconocimiento y, además, contribuir en positivo hacia la resolución del conflicto
y hacia la generación de un nuevo tiempo político en que todas las ideas y todos los proyectos puedan ser defendidos y materializados en igualdad de condiciones. Es por ello que manifestamos nuestro compromiso y decidida apuesta por llevar adelante el acuerdo programático que este Grupo Municipal de Euskal Herria Bildu adoptó con Cambiando Burlata Aldatuz y que nació con la vocación de sentar las bases para que el cambio fuera profundo y real, por mucho que le moleste a la delegación del Gobierno español en Nafarroa y a la señora Alba. Por ello, os invitamos a participar en la concentración que convocamos desde este ayuntamiento para denunciar los ataques que estamos sufriendo con el único objetivo de obstaculizar el cambio político y social que nos lleve hacia una Nafarroa más plural, de izquierdas y progresista. Y, como no, desde Euskal Herria Bildu queremos animaros a todas y a todos a participar en la manifestación convocada por Asnugal, que tendrá lugar el sábado en Burlada a las 13 horas y que partirá de la plaza del Ayuntamiento para seguir denunciando la práctica de la tortura en el Estado español y exigir de una vez por todas su erradicación. Eta gero ya bigarrenean erantzungo dut. En la segunda ya contesto. Vale, gracias, Berta. Cambiando Burlata Aldatuz. Bueno, arratsaldeon guztioi y buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, Juan Carlos, gracias por el recordatorio. Hace poco leía en la revista Al Revés un paisaje histórico publicado por Ricardo Gurbindo en los cuadernos etnográficos de Navarra. Era una historia de hace más de 300 años que ocurrió aquí en Burlata y que me recordó cuando leía algo que está ocurriendo, a lo que está ocurriendo aquí en los últimos meses, ¿no? Y ayer lo volví a recordar con los hechos que nos han traído aquí. A finales del siglo XVII, cuando la Santa Inquisición llegaba a su fin y las quemas en las hogueras habían sido abolidas, se celebró en Burlada uno de los últimos procesos contra la brujería de Navarra. Éramos entonces un pueblo pequeño, de unos 100 habitantes, agricultor, de bajo nivel cultural y a priori poco importante. Pero ello no importó para que un instructor y un escribano de la Corte Real vinieran hasta aquí a imponer su juicio y condenar un matrimonio burgalés por brujería. A María de Sarasa se le acusó y condenó por hechizar con poco temor de Dios a algunas personas, causando daños y escándalos. Para ello habría usado castañas, huevos y hierbas. Su marido, Pedro de Badostain, también fue condenado por haberle instruido en conocimientos de sus progenitores y por permitirle tener malas hierbas en casa. Pero no acabaron ahí las condenas. María de Garralda, testigo que defendió la inocencia y la necesidad de la labor en el hogar de la acusada, acabó siendo también condenada y encarcelada por colaboración. Tiempos difíciles aquellos del siglo XVII, pero no tan lejanos de la realidad actual. En estos días que vivimos, la caja de brujas se repite. Además de imputar acusaciones por cargos que se sostienen por interpretaciones subjetivas, se criminaliza todo el entorno de acusadas y acusados. A sus familiares, amigas y amigos por apoyarlos y animarlos. A quienes ejercen su cargo con legalidad y justicia. A quienes miran, a quienes saludan. Quizás en cualquier momento al que vende la pintura o la brocha. Todo en torno a actos legales, convertidos en delito solo por interpretaciones dignas de la Santa Inquisición. Hoy ha llegado el momento de decir basta a esta caza de brujas contra los ayuntamientos del cambio. Y basta ya de estas actuaciones que recuerdan a escribanos e instructores de la Corte Real. El siglo XVII ya pasó. Estamos en un tiempo nuevo, en el que intentamos avanzar en un difícil proceso de paz y convivencia. Asquidad. Basta de poner palos en la rueda. Dejadnos trabajar. Sí, antes de abrir el segundo... Ruego no haya manifestaciones ni aprobación ni de reprobación. Decía que antes de pasar a la segunda ronda, y como parece que el Pleno o que la propuesta pretende hacer algún tipo de canto o elogio a la alcaldía, yo quiero centrar otra vez el asunto. El alcalde habrá podido ser el llamado y el investigado y el citado, pero el alcalde está representando, en primer lugar, al ayuntamiento completo, al ayuntamiento de Burlada, para bien, para mal, guste a unos o disguste a otros, y en segundo lugar es la cabeza visible, obviamente, de un equipo de gobierno, de una mayoría que se sienta en este pleno. Yo admito todas las críticas políticas que se quieran hacer, si somos de izquierdas, si dejamos de serlo, es decir, me parece perfecto. No comparto tanto el que se pretenda hablar sin decir nada, porque eso yo creo que ofende un poco a la inteligencia.
Hablamos de ayuntamientos del cambio en plural. Yo la verdad es que no me dedico a estar efectivamente pensando lo que sucede en otros sitios, pero citaré 2 o 3 ejemplos muy recientes. Esta mañana, en una reunión convocada por la delegación del Gobierno, a la que asisto como tengo que asistir, a participar y a informarme y aportar lo que sea necesario, en este caso era de un tema de afecciones del aeropuerto que nos influye en los planes generales, Me decía el alcalde de Berriozar, yo tengo también 2, 3, publican una carta en una revista y el alcalde publican... El día 14 de abril, en el que colocamos, y agradezco pues bueno, los datos y siempre es bueno aprender, cuando colocamos la tricolor, ya no voy a darle otra denominación para no incurrir en errores, yo leí a lo largo del día en la prensa digital cómo las delegaciones de gobierno en Valencia y en Cádiz requerían a aquellos ayuntamientos para que también retirasen las banderas, tal. Es decir, que esos ataques, burlada, no es que seamos ni los más ni los menos. Esos ataques por parte del Partido Popular se están produciendo. Podrá discutirse efectivamente si el cambio es un concepto muy correcto, si está muy desgastado. Yo, lo siento, Alfredo, estás últimamente coincidiendo mucho conmigo y yo te tengo que decir que también coincido en que la palabra cambio ya desde hace mucho tiempo, no incluso desde el inicio de la legislatura, sino incluso antes, son palabras que a mí también a veces me chirrían, pues porque efectivamente están muy manidas. Pero bueno, es cierto, como también apuntabas, que cuando se habla de ciertas cosas se sabe lo que se está diciendo o qué significan. Y cuando hablamos de ayuntamientos de cambio, sabemos con unos matices o con otros, pero estamos hablando de que efectivamente a los gobiernos municipales e incluso a otros gobiernos, como es el caso en Navarra, han llegado otros aires. Luego podremos estar más contentos, menos contentos, pero es cierto. Y hay unos sectores, y en este caso no hay que negarlo y no hay que desconocerlo, y por eso surge este pleno. Este pleno no surge porque el alcalde haya tenido que ir ayer a declarar, que al alcalde como persona le da lo mismo. Le sirve, como me decía una persona, para visitar el juzgado más que cuando ejercía de abogado. Pero bueno, son ataques políticos de una institución, en este caso la delegación de gobierno, que no tienen sentido. Porque sin abrir todos los frentes o todos los debates, pero lo cierto es que los 3 que citamos, el brindis en fiestas, se lleva haciendo desde cuando se lleva haciendo, el ayuntamiento ha colaborado de unas formas o de otras y a ningún alcalde se le ha llamado, se le ha preguntado para nada. La bandera tricolor se lleva colocando en el ayuntamiento, creo, por parte de algún grupo municipal, cuando no era a iniciativa de la propia alcaldía o del equipo de gobierno, que obviamente hasta esta legislatura no ha sido así. Creo que en otras ocasiones se colocaba y nunca ha sido objeto de ningún tipo de recriminación que hayamos tenido constancia. Y ya, pues la gotita de ayer, decir, y yo creo que, y además lo compartía con periodistas en el día de ayer, decir que un mural sobre fondo blanco, la palabra tortura tachada en rojo, es injurias, y que el ayuntamiento ha consentido o ha cooperado o ha facilitado. Todos me decían, ¿y dónde está ahí la Guardia Civil o la policía? O sea, me lo decían periodistas en absoluto sospechosos. Entonces, es cierto que, bueno, pues todo tiene un límite, porque nosotros, insisto, el debate político lo aceptamos, la crítica política la aceptamos y podemos aceptar, aunque la discutamos, cuando hay argumentos jurídicos y por parte de una y de otra instancia se recurren decisiones o planteamientos municipales. Pero cuando se utiliza o se acude a utilizar, pues en este caso, los medios policiales para iniciar un procedimiento que desde el inicio todos los actores te dicen, no, si ya sabemos, pero... Porque ni siquiera cuando alguien dice, respetamos las decisiones judiciales, yo el primero, me gusten o no, tengo mi opinión sobre las mismas y tengo mi opinión sobre los jueces, y me las reservo, porque ya sé que hay que respetarlas y que
nos guste o no, toca acatarlas, tratar de modificarlas, pero es que ni siquiera hay actuaciones judiciales. Yo tengo ganas de ver, no porque tenga ningún temor o porque me preocupe a mí personalmente en lo que me pueda afectar, tengo ganas de ver la reacción del juzgado de guardia, porque, insisto, donde no hay mata, no hay patata. Entonces, sí creemos, y yo sí creo, y por eso es la urgencia de convocar el Pleno, que hay que decir a la delegación de Gobierno y al Partido Popular particularmente, oiga, ya les vale, déjenos trabajar. Algún grupo en los medios o en las redes, como se dice ahora, critica que este equipo de Gobierno se dedica a esto más que a otras cosas. Y, hombre, tiene razón en que no nos dedicamos a trabajar todo lo que queremos. Ayer a la mañana el equipo de Gobierno tuvo que perder toda la mañana, uno en acudir a declarar y otros pues en acudir a enterarse qué es lo que pasa con unos vecinos de Burlada. Si no, tenemos que hacer un viaje hasta Madrid, no un viaje turístico, un viaje que hace que pierdas todo el día de cosas aquí. Insisto, las cuestiones políticas se debaten en los espacios políticos y si el Partido Popular ha perdido su representación en el ayuntamiento, pues tendrá que hacer mejor la tarea, los deberes, para volver a estar presente aquí, pero que no trate de intervenir en nuestra actuación municipal, porque es que, insisto, no se está haciendo nada que se salga del estricto cumplimiento de las normas y de las obligaciones. Y es más, y voy a hacer el chiste, esta mañana al alba yo he mandado retirar una pancarta que efectivamente se consideraba injuriosa hacia unas personas y hacia un cuerpo de seguridad. Y lo mismo que autorizo lo que no es injurioso, cumplo también mi obligación y retiro lo que es injurioso o es delictivo. No espero tampoco que nadie me aplauda ni me felicite por ello, o sea, porque no hago más que lo que tengo que hacer. Solamente pedimos como equipo de Gobierno que la delegación del Gobierno, el Partido Popular, en funciones además, haga su trabajo. Y nosotros, cuando hemos tenido que colaborar con la delegación de Gobierno y hemos suscrito pues un convenio, el Biogen, del trabajo pues, de prevención con las víctimas de género, no hemos tenido ningún problema en sentarnos, en hablar e incluso en suscribir ese tipo de acuerdos o de convenios de colaboración. Y cuando se nos cita, como se nos ha citado esta mañana, para una cuestión que afecta al urbanismo, pues hemos ido. Y lo que les pedimos es que cuando efectivamente cometamos el equipo de Gobierno, el Ayuntamiento, alguna ilegalidad, pues efectivamente nos lo pongan de manifiesto y actúen como tengan que actuar. Pero cuando realmente lo que estamos haciendo, porque no es otra la cosa, es política, actuemos también en cauces políticos. Bueno, dicho esto, vuelvo a daros la palabra. Izquierda Unida. Bueno, yo enlazando con lo que ha comentado el señor alcalde, ya que me temo que sea cual sea la disertación del grupo de H. Bildu, pues ya no le voy a poder replicar a lo que quiera decir, pero bueno, a lo que ha dicho el señor alcalde, yo primero plantear que no he discutido la urgencia del Pleno. Es más, esta mañana me he interesado por cómo iba a ser el desarrollo del mismo e incluso tengo que decir, como ya que lo cuento todos los plenos, pues que el alcalde me lo ha explicado, incluso el motivo de la urgencia, y yo lo he entendido y ya está. Así queda y por mí no hay ningún problema en la urgencia del Pleno. Sí que, hombre, visto este caso, pues pediría que todos los plenos extraordinarios, pues si pudieran ser a estas horas, para facilitar según qué asistencias, pues sería mejor, y no solo estos plenos más mediáticos, digámoslo así, o que atraen a más gente y se facilita el que acuda gente a este pleno extraordinario, y otros que ha habido, pues se ponen otras horas más incómodas. Por lo que ha comentado el señor alcalde, por eso yo voy al fondo de la propuesta. Aunque también haya hecho crítica política, yo voy al fondo de la propuesta, más allá de que la redacción me guste más o me guste menos, pero yo voy al fondo de la propuesta. ¿En qué lo quiero decir? Pues que a mí también la actuación me parece desproporcionada
en este caso y en otros cientos de casos, iba a decir, que se hayan podido producir en los últimos, no sé, en España a lo mejor los últimos 500 años, porque yo casi toda la vida he conocido casos así, o incluso peores. Claro, si a esto lo juntamos que el jefe de los policías a nivel estatal es un ministro que condecora a la Virgen y que la delegada del gobierno, pues, hombre, pues tampoco muy moderada en sus planteamientos de derechas es, y que dentro de todo eso está englobado el Partido Popular, que todavía tiene un recorrido que hacer para normalizarse ideológicamente, pues nos encontramos con lo que nos encontramos, en burlada y también, como ha dicho el alcalde, en otro sitio. Aunque bueno, lo de burlada es verdad que empieza a ser ya bastante llamativo. Gracias. Gracias, Alfredo. UPN. Sí, únicamente para matizar 3 o 4 cuestiones. A ver, a mí me parece muy bien que se nos ponga aquí un panorama de hace 300 años, cuando se quemaba a la gente en las hogueras, y queramos comparar el actual estatus que tiene este país con aquellos procesos ejecutivos, que además no los hacían precisamente los órganos judiciales, ni está en la historia. Me parece que comparar estas cuestiones es simplemente o desviar la atención o temerario. Yo asistí a un pleno aquí en este salón, no recuerdo hace ya cuánto tiempo, en el que se había actuado de una manera determinada, a mi entender también desproporcionada, y se había detenido a un concejal de mi grupo, que por cierto se le llevó esposado en los furgones de policía foral. Yo ayer no vi gente esposada. Yo ayer, en las imágenes que han salido en los medios, no vi gente esposada. Me imagino que habría de todo. Y hubo grupos aquí que lo que dijeron es que no entendían por qué yo seguía confiando en el concejal de mi grupo y que por qué... Además presentó la dimisión. Presentó la dimisión ese mismo día. Y aquí se oyó de todo. Se oyó de todo porque, claro, la alegría va por barrios. Y depende en qué sentido, pues entonces se critica, se dice que parece mentira, que lo que sobraba era ese edil aquí en este ayuntamiento. Yo no le he pedido que dimita al señor alcalde. Pero, hombre, por lo menos que asuma responsabilidad. O sea, que no diga que es que se ataca al ayuntamiento, que cuando se decide incluir determinados actos en el programa de fiestas, la decisión la toma él. Y cuando se cuelga una bandera de la fachada, la decisión, o por lo menos la permite él. Y cuando autoriza determinado acto, insisto que no voy a entrar si es delictivo o no, lo autoriza él. Entonces la responsabilidad está clara de quién es. Y voy a recordar también otro hecho reciente. Lo digo porque al final Bildu está hablando de la tortura. Hubo un juicio no hace mucho en el que los acusados llegaron a un acuerdo con el fiscal y se les condenó. Y reconocieron, hicieron una declaración reprobando la utilización de la violencia como medio de actividad política, pero reconocieron que pertenecían al entramado de ETA. Lo reconocieron. Entonces vamos a contarlo todo. Y luego se nos trae que continuamente hay una denuncia sistemática y generalizada de la tortura. Que nadie, y en eso voy a estar de acuerdo con el portavoz de Izquierda, es que no hay un solo país que sea perfecto y que sea garante de los derechos humanos. Por supuesto
que habrá ovejas negras. Pero cuando se hace de forma sistemática y generalizada, como digo yo, pues uno le entran ciertas reservas. Pero por puro sentido común. Y por eso no podemos apoyar esta declaración. Porque insiste en que ese comportamiento es generalizado. Y porque insiste en ideas que evidentemente no compartimos. Nosotros de lo que estamos en contra es de la utilización política de cualquier actuación judicial, policial. Automáticamente la respuesta es una utilización política de eso. Y ahora se ha iniciado una campaña política que no sé en qué quedará, porque además el nombre es muy bonito, ¿no? Basta los ataques de los ayuntamientos del cambio. Esto igual se extiende como... y empiezan a aprobarse declaraciones parecidas en otros ayuntamientos. Tendrán que ser distintas porque, ya digo que aquí nos llevamos la matrícula cum laude en algunas cuestiones, pero vamos, el fondo me imagino que se repetirá en otros ayuntamientos. No sé si esto es no decir nada. Nada más. Gracias, Juan Carlos. EH Bildu. Sí. Bueno, al portavoz de Izquierda Unida, realmente creo que no merece la pena ni contestarte. ¿Y sabes por qué? Porque que digas que nosotras estamos quitando determinados carteles antes que otros, nosotras, o que estamos coartando la libertad de expresión de los trabajadores y las trabajadoras de este ayuntamiento, me parece que no te lo crees ni tú. Así que no voy a hacer ni contestarte, ¿vale? Pero sí te voy a decir una cosa. Si crees que yendo a declarar 1, 2, 3, las veces que sea, a la Audiencia Nacional, compensa políticamente, pues ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Y así tendrás compensación a nivel político. Y por otro lado, que digáis que estas cosas solo pasarán aquí, como ya ha dicho el señor alcalde, pues evidentemente no. Y si no, pues podéis ir a Tafalla, podéis ir a Goizueta, podéis ir a Bacaicu, podéis ir a Leiza, a Lumbier. Y que os cuenten allá qué es lo que está pasando en esos ayuntamientos y qué es lo que les está pasando a los cargos políticos de esos ayuntamientos. Y ya sé que no me vas a poder contestar porque ya no sé si va a haber más turnos de palabra, Juan Carlos, pero no sé, no conozco a vuestro ex compañero de corporación, el cual fue detenido y fue llevado a comisaría con esposas. ¿Llegó a casa a comer? ¿No? Si hubiera llegado a casa a comer, pues entonces no le hubiéramos quitado importancia al hecho, ¿no? O si llegó a cenar, entonces igual es un poquito más grave. Y para acabar, pues bueno, me gustaría que leyeras las declaraciones de las personas que firmaron el acuerdo con la Fiscalía la semana pasada en la Audiencia Nacional, para que luego puedas hablar en consecuencia. Y para acabar, que me parece que, o si yo te he entendido mal, que has intentado, en cierta manera, justificar la tortura en depende de en qué casos. Nada más. Bien. Sí, yo por alusiones es que yo creo, a ver... Por eso último de que parece que has justificado y efectivamente... Medio minuto, le doy la oportunidad a la teniente alcalde a que retire lo que acaba de decir y no le contesto, pero que diga que en cierto modo he justificado la tortura ya es lo que me faltaba hoy. Y si no lo retira, que conste en acta. Constará tal como se dice, parece. Bien, por cerrar ya el debate. ¿Sí, no? ¿O pasa nada? Bien. Insistir, lo que no queremos
es que desde Delegación de Gobierno se pretenda condicionar la actividad política, en este caso de este ayuntamiento, no de esta persona, porque el alcalde como persona, claro que asume su responsabilidad. Su responsabilidad penal la asumo y la asumiré. La responsabilidad política también. Y la responsabilidad política de colocar la bandera tricolor, por ejemplo, pues le guste a la delegada o no, se colocará cuantas veces sea preciso. Y la responsabilidad política de apoyar las manifestaciones o declaraciones o resoluciones que sean necesarias para llevar adelante actos políticos, pues la asumiré. Y la penal, cuando cometa un delito, también la asumiré. Pero al Ayuntamiento de Burlada se le está penalizando su acción política. Y no se había hecho esto hasta este año. Es curioso. Igual tocaba, no lo sé. Igual estuviera aquí el cabeza de lista de UPN o el cabeza de lista de Izquierda Unida o el cabeza de lista del Partido Socialista, también hubiera ocurrido lo mismo, no lo sé. Pero es curioso que hasta esta fecha nunca se hubieran penalizado o tratado de penalizar, porque penalizado tampoco, ¿verdad? Porque no llegan a puerto. Estas cuestiones, y ahora sí se pretenda penalizar. Y eso responde, insisto, y por eso es el motivo de este pleno y de esta declaración, que como bien dice el compañero Alfredo, vamos al fondo, porque las formas a veces es cierto que cada uno puede tener su estilo y seguramente sus matizaciones, pero lo que vamos al fondo es que hacer política en un ayuntamiento no puede estar nunca perseguido de manera que como se está persiguiendo desde la delegación del Gobierno de Navarra. Y así de claro, y no más alto porque me han dicho que no grite, lo tengo que decir y lo decimos desde este equipo de gobierno. Y pedimos a todo el ayuntamiento, porque yo creo que todo el ayuntamiento nos tenemos que sentir en ese sentido agredidos, que se apoye la declaración. Pasamos a votarla. ¿Votos a favor? 11. ¿Votos en contra? 4. Bien, queda aprobada. No habiendo más asuntos en el orden del día, se levanta la sesión, dándoos las gracias una vez más por vuestro comportamiento en el Pleno.